Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto verlos a muchos amigos por acá conectados y a muchos conocidos que nos hemos encontrado en distintos ámbitos académicos. La jornada de hoy va a tratar sobre qué están pensando los administrativistas. Quienes van a hablar van a ser Miriam Ibanega, Pablo Perrino, Jorge Muratorio, Fabián Canda, Patricio San Martino y Laura Monti. Ellos son directores de módulos del Diplomado Postmagistral, que es un diplomado que se hace en la Austral para gente que tiene ya una maestría, ¿sí? Al menos una maestría en Derecho Público. A muchos de los profesores ustedes ya lo conocen, y bueno, y ahora nos van a hablar de una manera más informal, más coloquial, sobre algo que es muy importante, que es la ciencia del derecho administrativo, tal como la están investigando en estos momentos. Así que, doctor Ibanega, si quiere comenzar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me encanta tantas caras conocidas y tantos amigos, acá por lo menos a través de la computadora. Como siempre, es un placer formar parte de estos encuentros académicos con los queridos amigos que, a partir de las ideas y las propuestas de Patricio San Martino, nos arriesgamos a este postmagistral. Así que gracias, Patricio, por la convocatoria también para esta oportunidad, para encontrarnos en esta ocasión. Bien. Cada uno de nosotros tiene, los que vamos hoy a conversar, tiene un módulo determinado. El mío corresponde a cuestiones relacionadas con la gestión pública, la transparencia pública, la responsabilidad de los funcionarios públicos, función pública y responsabilidad de los funcionarios públicos. Y claro, frente a la pregunta que Patricio nos hace, dice, ¿en qué están pensando los administrativistas? Lo primero que uno dice es, no sé, esto es real, es decir, a ver, vamos a ver cuáles son las respuestas. Y en realidad no es solo en qué está pensando el administrativista, sino que yo me planteé en qué está pensando el ciudadano. Porque a mí me interesa saber qué piensa el ciudadano para ver cómo yo puedo, desde mi óptica, responder a esas inquietudes que tiene el ciudadano, aunque sea desde un punto de vista, les diría, dogmático. Y esto entonces me lleva a que creo que una de las cuestiones que los administrativistas, constitucionalistas, tributaristas, el derecho público en general, tiene que comenzar a responder es ¿qué gestión pública queremos? Segunda pregunta, ¿qué gestión pública es la que tenemos? ¿Qué gestión pública, si existe, es la ideal? Porque a través del término gestión pública, yo en realidad lo que estoy englobando es una noción bajo un criterio sistémico. A mí me va a interesar el objetivo de quien gestiona los asuntos públicos, quien lleva a la práctica las políticas públicas. Y me va a interesar como sistema porque va a necesitar de distintos elementos. Más allá de aquel vinculado a la normativa, lo voy a dejar en este caso afuera, la verdad es que el primer elemento importante es visualizar los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que tiene la gestión pública? Y acá necesariamente me tengo que remontar, ir hacia los derechos fundamentales de la persona humana. Cuando yo replanteo la estructura de los organismos, la forma de gestionar estos asuntos públicos con una visión desde los derechos fundamentales, yo necesariamente voy a tener que salir del dogmatismo e introducirme en el análisis de una gestión pública práctica que esté marcada por lo que necesita el ciudadano. ¿A qué voy? A que no es lo mismo una gestión pública en un municipio que en una provincia, que en una ciudad capital, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que en el ámbito nacional.
el estudio de los elementos de este sistema a mí me tienen que permitir interpretar la realidad para llegar al ciudadano de acuerdo a los elementos que tengo. Y entonces ahí yo me voy a introducir en dos aspectos que creo que son, digamos, los centrales por el tiempo que tengo asignado. Un lado, la función pública y el empleo público. Saliendo un poco del esquema de si tenemos que ir hacia un modelo burocrático estable, hacia un modelo de precarización o de laboralización, que evidentemente va a incidir en la gestión pública, yo me encuentro con un empleo público que empieza a ser analizado hace un tiempo, no desde el esquema normativo, sino desde el derecho de los empleados y del derecho de los ciudadanos. Y acá implica entonces analizar las relaciones de empleo público desde conceptos que quizás los teníamos demasiado arraigados en el derecho laboral y que nos ha costado con el tiempo traerlos en el derecho del empleo público. Estamos en el ámbito del derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo implica perspectiva de género, tema con el cual hemos hablado con Laura en el día de ayer para Tucumán. Me implica introducirnos en los temas de violencia de género, de discriminación, de moving en el empleo público, por un lado. Por el otro lado, también cuáles son esos derechos que se convierten desde el otro lado en deberes. Tengo derechos, pero tengo deberes hacia el ciudadano. ¿Qué es lo que el ciudadano espera y cómo lo espera? Entonces, un empleo público que tiene otra imagen. El otro aspecto, que lo voy a relacionar, ¿cuál ha sido la incidencia de las TIC? Sustancial en materia de gestión pública. Acceso a la información, transparencia pública, cómo accede, cuáles son las deficiencias de la gestión que impiden llegar al ciudadano a través de los nuevos métodos o de las TIC. Bueno, ¿cómo debemos estudiar las TIC? Desde el derecho administrativo para poder insertarlas en una gestión pública que mire al ciudadano, en una forma esquemática o en una forma adaptada a lo que puede recibir el ciudadano. ¿Qué es el acceso a la información pública? ¿Implica solamente un portal web o me lleva a toda una consideración desde la Corte Interamericana, desde los fallos de la Corte Suprema, donde quedan los datos sensibles? ¿Cómo compatibilizo el acceso a la información con ciertos datos privados? ¿Cómo compatibilizo que datos privados para determinado sector social no lo sean para otro? Me explico. Un patrimonio que para un funcionario público tiene que ser transparentado, que en cambio para el que no es funcionario público, no. Y esto, más allá de la regulación, va a llevar a la reinterpretación de las figuras tradicionales del derecho administrativo. Para concluir, y hoy lo escuchaba de un subsecretario del Ministerio de Obra Pública en una reunión que tuvimos sobre el Observatorio de Obra Pública. Hay que salir del gobierno electrónico para irnos al gobierno inteligente. Tomo esto, lo dijo un subsecretario, el magíster Sauro, máster en Derecho Tributario de la Universidad Austral, y me parece que es eso lo importante. La innovación al servicio del ciudadano implica un replanteo, vuelvo a repetir, de las figuras tradicionales del derecho administrativo, teniendo en cuenta al ciudadano como su eje principal. Con el tiempo exacto que me fue asignado, te agradezco, Patricio, nuevamente esta oportunidad. Da para hablar, para discutir, para hacer conversatorio, pero me parece que es un muy buen puntapié para iniciar este tipo de encuentros. Gracias, Miriam, muy bueno. Bueno, Pablo Perrino, doctor Perrino, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un placer participar de esta masterclass con tan queridos amigos y distinguidos profesores, y además encontrarme por este medio con tantas caras conocidas, ¿no? Muchas de ellas entrañables amigos. Bueno, la verdad que cuando Patricio me convocó para participar de este encuentro y me dice, bueno, elegí un tema, la idea
tener una suerte de conversatorio. Bueno, ¿qué piensan, no? Como decían mí los administrativistas, la verdad que muchas cosas, muchos temas siempre uno tiene en la cabeza dando vuelta, pero, a ver, dado que no es mucho el tiempo, y siguiendo, yo diría de alguna manera, sin habernos puesto de acuerdo con Miriam, con lo que ella mencionó, y algo que se vincula mucho con la temática de la materia a mi cargo, que es junto con Fabián la del procedimiento, es un tema que creo que lo tenemos bastante olvidado en nuestro país, pero que no es menor, y respecto del cual, cuando uno ve lo que está pasando afuera, ve que es un tema en el cual se le han puesto totalmente, digámoslo, como se suele decir, ¿no? Los spots por más de un gobierno. Y es esto que se denomina la mejora regulatoria o mejora de la calidad de las normas y simplificación de trámites, que se ha convertido en los últimos años en una prioridad para todos los países que integran la Unión Europea, todos los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la conocida OCDE o OCDE, y también para todos aquellos países que intentan ingresar a este organismo internacional. Ya hace más de 2 décadas que se ha despertado en el ámbito internacional una creciente preocupación por mejorar la calidad de las normas, hasta tal punto que, como decíamos en un momento, el tema se ha convertido en algo así como un objetivo fundamental en la agenda política de numerosos gobiernos y organizaciones internacionales. Entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué se está mirando esto? Y por algo muy sencillo, porque se entiende que la calidad del marco normativo de un país es un factor estratégico para lo que es el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, competitividad, para la seguridad jurídica. En definitiva, para algo tan sencillo como es la calidad de vida de todos nosotros, la calidad de vida de las personas. Y esto es así porque con esa mejora lo que se permite es que el Estado opere de una manera más eficiente, que utilice de una manera mucho más responsable el dinero de nosotros, los contribuyentes, y genere un contexto de previsibilidad y mucha mayor transparencia. Y es por eso entonces que, como les decía, desde hace ya muchos años, todos los países de la Unión Europea, de la OCDE, etcétera, vienen emprendiendo diversos mejoras, diversos, digamos, programas de reformas regulatorias para mejorar esto que se denomina la calidad de su regulación, es decir, de sus normas. ¿Y para qué? Para eliminar obstáculos innecesarios a la competencia, a la innovación, al crecimiento, en definitiva, para que la regulación sirva de manera eficiente para cumplir sus importantes objetivos sociales. Y aclaro que esto de lo que estamos hablando no es algo que ocurre muy lejos de aquí, de donde vivimos, es algo que está haciendo continuamente Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay, Salvador. Muchos de estos países ya han ingresado incluso a la OCDE. Es decir, todos estos países han efectuado diversas reformas normativas, en algunos de ellos incluso se han creado organismos o autoridades administrativas encargadas de llevar adelante todos estos programas. Me parece importante señalar también que lo que ha ocurrido incluso en los últimos tiempos en España, particularmente menciono España porque siempre la miramos, ¿no?, como un faro que ilumina nuestros ordenamientos jurídicos. Y en España, donde si bien se viene trabajando en este tema desde hace ya bastantes años y se han producido de forma progresiva muchas reformas tendientes, entre otras cosas, a simplificar trámites administrativos, el uso de lo que es TICs a la gestión administrativa, reducción de cargas, etc. Las políticas de mejora regulatoria han recibido un impulso muy importante en 2015 con motivo de la aprobación de lo que es la Ley 39 del 1 de octubre de ese año, el 15, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y esta ley, además de receptar diversas medidas que apuntan a lo que es reducción o eliminación de cargas, en un título que es el 6º, dedicado a lo que es el ejercicio de la iniciativa legislativa del gobierno, es decir, la emisión de anteproyectos de leyes, a eso me refiero, y de lo que es ejercicio de potestad reglamentaria, condiciona el ejercicio de la iniciativa legislativa y la emisión de reglamentos a lo que llama los principios de buena regulación. Y estos principios son el de necesidad, el de eficacia, el de proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y además contempla algo muy importante,
que son 3 instrumentos de mejora regulatoria que tienen por objetivo hacer efectivos estos principios que recién mencionamos de buena regulación. Y esos 3 instrumentos son la llamada evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación, planificar la planificación normativa, y tercero, algo también muy importante, que es la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. Bueno, y yo me preguntaba, ¿y nosotros aquí cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hemos hecho? Y bueno, si miramos dónde estamos parados nosotros, podemos decir, bueno, hemos hecho algunos avances en la órbita nacional, también en el plano local. Básicamente, yo diría, a partir de 2016, el país emprendió importantes reformas para mejorar la calidad de su marco regulatorio. Esas reformas principalmente se han centrado en el uso, hoy lo decía también Miriam, en el uso de lo que son tecnologías de información y comunicación en la gestión pública, tanto en lo que es la dinámica hacia adentro, también en la relación con las personas. Basta pensar en lo que es la famosa plataforma TAT. Incorporamos también a nuestro ordenamiento jurídico los principios de simplificación y de reducción de cargas. Pensemos en los decretos 891 y 894 del 17, por el primero el de buenas prácticas en materia de simplificación, y el otro que produce las reformas en lo que es el reglamento de procedimiento administrativo y da lugar al nuevo texto ordenado. Pero, ¿hemos hecho algo más? No, yo creo que no. Además, incorporamos estos principios de simplificación y reducción, pero luego no los hemos visto, yo diría, casi en concreciones prácticas. No hemos avanzado, por ejemplo, en lo que es análisis, identificación y realización de propuestas para la mejora de los procedimientos, en su rediseño para hacerlos más ágiles, para eliminar cargas. No hemos realizado algo elemental y básico, que incluso lo prevé el artículo 3 del decreto 891, que es la revisación o la revisión del stock de los procedimientos que tenemos, básicamente los procedimientos especiales. ¿Para qué? Para, por lo que decíamos recién, eliminar todos aquellos trámites, todas aquellas autorizaciones, permisos que sean innecesarios o que no se encuentren, digamos, que no se adecuen a lo que son las leyes, o quizás no sean útiles para el fin para el cual fueron creados. Es decir, hacer ese examen de calidad regulatoria a través de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, muchos de los cuales además están claramente receptados en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, yo creo que es fundamental que continuemos, que ahondemos este camino que hemos iniciado, que probablemente quedó interrumpido con la pandemia, con todas las emergencias que trajo la pandemia, y las típicas, ¿no? Las propias nuestras, que van más allá de la pandemia. Y me parece que una buena oportunidad para hacerlo, para retomar este camino, es la reciente decisión de la OCDE, que fue comunicada en enero de este año a nuestro país, al Poder Ejecutivo Nacional, para iniciar nuevamente conversaciones con Argentina, para examinar su adhesión a dicho organismo. Y digo que esto es bueno porque si hay interés en hacerlo, ¿esto qué exige? Y exige realizar reformas de diverso calibre y obviamente porque hay que pasar una revisión, un examen muy riguroso que realizan 20 comités técnicos de la OCDE. Y esas reformas son reformas que van encaminadas, bueno, a producir todo este tipo de mejoras regulatorias que tienen una premisa elemental, y hoy lo decía Miriam también, que es la persona como centro de la gestión gubernamental y una administración que no es el centro, sino que al revés, es un instrumento, es una entidad servicial ¿hacia quién? Hacia las personas. Es decir, el fin de todo esto, como dijimos antes, siempre es la mejora de calidad de vida de las personas. Por eso me parece que es algo que no podemos dejar de prestarle atención, y si bien parece algo muy teórico, muy abstracto, no lo es, y basta mirar lo que está ocurriendo, insisto, en muchos países de la región que han generado reformas y cambios sumamente relevantes, y basta conversar, digamos, no solo con profesores, yo creo que basta muchas veces conversar con los ciudadanos, con las personas de carne y hueso, que son las que ven, las que palpan este tipo de cambios en su vida cotidiana. Lo que puede ser simplemente conseguir un permiso, una autorización, un trámite para cosas muy sencillas, que pueden llegar a transformarse algo muy engorroso y de años, en algo como ocurre en muchos de estos países, que ahora se realiza en muy pocos días a la semana y a través de una página web. Bueno, no quiero explayarme más, hay muchísimos temas que nos quedan en el tapete para conversar, pero me parece que
con esto ya hemos instalado algo para que pensemos todos si estamos de acuerdo con este diario, ¿no? Que es el de, en definitiva, la persona como centro de la gestión gubernamental. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, doctor Perrino. Muy bueno todo lo que dijo. Bien, doctor Jorge Muratorio, ¿quiere comentar? Adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Patricio Sanmartino. Y bueno, muy contento de estar acá con tan queridos amigos, prestigiosos colegas, profesores, y compartir estos pensamientos. Bueno, ¿en qué están pensando los administrativistas en este momento en el campo? Entonces, me toca de la contratación pública. ¿En qué están pensando? Va pensiero sull'ali dorate, dice la ópera Nabucco, ¿no? Va pensamiento con alas doradas. Así que bueno, van algunas ideas que están dando vuelta. Primero, la visión amplia de la contratación pública. Yo daría rápidamente seis puntitos de pensamiento, ¿no? Visión amplia de la contratación pública estratégica, el pensamiento de la contratación pública estratégica. Tercero, la necesidad de incorporar principios, el principialismo en la contratación pública. Cuarto, la necesaria globalización, fundamentalmente en materia de anticorrupción, autorregulación regulada, sustentabilidad y contratación electrónica. Quinto, el cambio en el concepto de oferta más conveniente. Y sexto, estamos pensando en la necesidad de mejorar los sistemas de resolución de controversias. Bueno, en primer lugar, decir que la contratación pública, cuando decimos pensarla en un sentido amplio, es incorporar todo lo que es bienes, obras y servicios, el compre nacional, digamos, los aspectos presupuestarios, e inclusive la contratación privada, ¿no? Esa contratación que también hace la administración, la forma en que contratan las empresas y sociedades del Estado, los fondos fiduciarios, en fin, esa visión mucho más amplia de la contratación, entendida también como contratación pública estratégica, ¿no? En la cual interesa, y siempre concentro en la dignidad de la persona, el paradigma de la calidad, ¿no? Entonces, llevar bienes, obras y servicios de calidad a los ciudadanos. Bien, entonces, esa visión amplia de la contratación pública nos requiere ir a puntos muy estratégicos y muy claros, como por ejemplo, nada menos que el plazo de pago de la administración. Sabemos que son 30 días desde la presentación de la factura o 60 días corridos desde que se aprueba un certificado de obra. Sin embargo, en ambos casos, nuestra normativa dice que esos pagos se hacen considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidos en la normativa vigente. O sea, que en lo más simple, como establecer un plazo, ya ha quedado de alguna manera condicionado esa existencia de todo que nos obliga a meternos en el tema del derecho presupuestario. Eso nos muestra la visión amplia con la que tenemos que ir a la contratación pública, porque no podemos ni determinar un plazo de pago sin tener, por ejemplo, conocimientos de presupuesto público. Esto no es bueno, pero es así, digamos. Decía Tomás Ramón Fernández en un artículo que publicó en la revista Derecho Administrativo en el 2020, que en los últimos 30 años los contratos del sector público han pasado al primer plano y el contrato administrativo ha pasado a ser un epígrafe. Por supuesto, un epígrafe importantísimo, pero la visión hoy es más amplia hacia la contratación pública que solamente el contrato administrativo. Fíjense, por ejemplo, que el principio del mantenimiento de la ecuación económico-financiera prácticamente se trasplanta a los contratos también de derecho privado con la equivalencia, la reciprocidad en las prestaciones, con el sinalagma contractual, cómo se ha ido extendiendo desde el contrato administrativo también a los contratos privados que celebra la administración. Bueno, y esa contratación pública la pensamos también estratégica, decía, por el paradigma de la calidad, la inversión multipropósito, enfocada en la gestión por resultados, en el valor por dinero, así lo dice la ley de Perú, Chile, la nueva ley de Costa Rica, etc. En este sentido, cabe mencionar que hay como dos sistemas de legislaciones. Están los que tienen todo concentrado en una ley, como España, la nueva ley de contrataciones públicas de Costa Rica, la provincia de Salta, todo concentrado en una ley, la parte general y la parte especial de los contratos,
y otra, como tenemos a nivel nacional, con el 1023 como una parte general y después cada contrato regulado en sí mismo. En la medida en que tengamos este último sistema, obviamente es un poco más disperso y vamos a necesitar y vamos a tener que pensar reformas a leyes como la Ley de Obras Públicas de 1947 que necesitan actualización. No digo que esté mal la ley, sino que necesitan actualización. Bueno, en definitiva, también estamos pensando en la incorporación de los principios a la contratación pública, tan necesarios para desentrañar las cláusulas, las normas, como ante los vacíos normativos con los que nos encontramos. Y hoy en día, entre esos principios, claramente vamos a encontrar la transparencia, la integridad, la sujeción al pliego, la libertad de acceso, la sustentabilidad, la juridicidad, sin duda. Pensemos que la nueva Ley de Obras Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6.246, del año 2019, ya incorporó 13 principios. Entonces, por ejemplo, el principio de subsanación, el de factibilidad del proyecto, la mutabilidad y a su vez el principio de mantenimiento de la cuestión económico-financiera. Importantes entonces, y recordamos todos el libro de Casaña de los principios en el derecho público que acaba de publicar, y que efectivamente la importancia que le da a esto que juega también en la contratación pública. Vemos también una contratación pública que, quiera o no, la tenemos que pensar global. La pensamos global por los acuerdos de compras públicas que existen en el mundo, por las normas, las convenciones anticorrupción, por la estandarización, por los acuerdos de integración comercial y económica, y por un derecho indicativo, un soft law, que hacen que sea definitivamente global. Nosotros no estamos en grandes acuerdos de compras públicas en la medida en que no progrese el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero sí tenemos normas concretas anticorrupción como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ya nos establece parámetros de objetividad, de predeterminación en el pliego de las condiciones, de criterios de selección y adjudicación objetivos, y la necesidad de tener un sistema de revisión interno eficaz de apelación, garantizando recursos y soluciones legales que respeten las reglas y los procedimientos establecidos. También la globalización se produce con las normas ISO, la autorregulación regulada, es el propio mercado que ya ha establecido niveles de normalización, de estandarización, que los incorporamos y los incorpora el Estado también a su contratación. No podemos obviar que 193 países, incluido la Argentina, han firmado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Todavía nuestro sistema de contratación pública tiene atisbos o muy poco de contratación pública sostenible. Hay muchísimo que trabajar en ese aspecto, hay que actualizar las normas y son compromisos que tiene asumidos el país y que son exigibles, y ya, por ejemplo, algunas provincias como Mendoza lo han incorporado expresamente. En materia de adjudicación de ofertas, ya la oferta al menor precio ha quedado poco o insuficiente, se interesa la calidad, interesa la gestión, interesa el servicio que se le da al ciudadano, los bienes, las obras de calidad. Bueno, efectivamente, todo lo que se pide en el pliego, los antecedentes, las condiciones de la oferta, inclusive una mirada más allá de esto que es la idea del valor por dinero, ¿no es cierto?, que se está imponiendo en el mundo y que Argentina todavía está un poco relegada en traer este concepto. Algo tiene la ley de contrato de participación público-privada, pero todavía no lo ha incorporado claramente a su normativa de contrataciones. Esto hace que, en vez de ver el precio de adquisición de un producto, vemos todo el ciclo de vida y vemos el contrato en ejecución, cómo van a ser los costos, para pensar no solamente en costos de adquisición, sino también en costos consecuentes y asociados a las ofertas. Esto también entonces nos lleva a pensar que el menor valor hace a un aspecto referencial como es el precio, pero cuando nos interesa la calidad en las prestaciones, entonces tenemos que ir hacia esta idea de valor por dinero. Como están yendo nuestros vecinos, como por ejemplo la ley chilena, etcétera, y como lo ha aconsejado el Banco Mundial y el BID en los análisis que ha hecho de nuestra legislación, por ejemplo, de obra pública. Bueno, y finalmente necesitamos un nuevo sistema de resolución de controversias. Me parece que pretender que la misma administración que está licitando resuelva, inclusive con existencia de garantías de impugnación
en sede administrativa de forma imparcial, eficiente, rápida, eficaz, los planteos que se hacen lógicamente por quienes están compitiendo, hoy en día no es suficiente. Tampoco es suficiente pensar, como dice la ley, establece la ley 13.064 de Obra Pública, que las cuestiones se resuelven en el contencioso administrativo y listo. Efectivamente, nos está faltando, como lo ha desarrollado la Unión Europea en muchos países, por ejemplo en España, tribunales administrativos, otros sistemas de resolución de controversias con organismos independientes, ágiles, con más facultades, que puedan suspender una licitación, que puedan aplicar multas a aquel que ha sido dilatorio o que trata simplemente de demorar sin razón suficiente una licitación, una adjudicación, pero tenemos que evitar esa carrera final que se hace muchas veces en forma alocada hacia la celebración del contrato y que impide ver las impugnaciones o directamente las desnaturaliza o las desalienta con cláusulas de impugnación que en el resto del mundo prácticamente no se conocen. Así que, en definitiva, creo que esto es en qué estamos pensando en materia de contratación pública y esperamos que les resulte de interés y lo charlamos más a fondo en el diplomado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy buena la exposición. Bueno, doctor Fabián Canda, si quiere, lo escuchamos. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Una verdadera alegría y honor compartir este momento con tantos profesores amigos, tantos cursantes, tantos oyentes calificados y que solamente me traen buenos recuerdos. Así que un gusto. Y cuando Patricio Sammartino me decía, ¿no?, proponía en qué estaba pensando, la verdad es que, como dice la canción, el pensamiento no puede nunca tomar asiento, ¿no? Está como siempre de paso, y más en nuestro métier, que es el derecho administrativo, que de por sí es muy cambiante. Y si le agregamos, o si pensamos en voz alta, que es mi inquietud, ¿qué otra rama del derecho nos viene a decir algo muy importante como es el derecho ambiental, aún más volátil? Este último aún más en formación, este último aún más incierto. Pero nos viene a decir algo, nos viene a invitar a repensar en muchos aspectos las instituciones en las que normalmente, ortodoxamente, hemos abrevado del acto y del procedimiento administrativo, del proceso, de la responsabilidad, del control, o sea, las materias basales del derecho administrativo. Es verdad lo que plantea Javier Barnes, en el sentido de que el derecho administrativo parece progresar a través de un diálogo que se nutre de conceptos provenientes de los sectores especiales y de allí pasa a la parte general. No, uno desde el punto de vista didáctico pensaría lo contrario, ¿no? Pensaría, bueno, de lo general a lo particular, pero de cara a lo que visualizamos, esto no es así. Muchas veces pasa que conceptos como principio precautorio propio del derecho ambiental tiene su reflejo en el derecho administrativo y exige una reinterpretación de sus instituciones básicas. Con relación al derecho ambiental, que es lo que me preocupa, el procedimiento administrativo profundizado cuando se trata de la materia ambiental, hubo dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. En primer lugar, la norma suprema, la Constitución, cuando dice las autoridades proveerán a la protección del derecho a un ambiente sano. Este es un mandato. Este es un mandato. El derecho administrativo, en estas latitudes, en buena medida ha mirado para el costado, no ha querido hacerse el cargo de ese mandato. Cuando la Constitución dice las autoridades,
habla de los tres poderes clásicos, no solamente del poder judicial y del poder legislativo, también del poder administrador. La primera luz muy importante que se prende, ¿no? La Constitución reformada en el año 1994 incorpora esto. Y después nos topamos con fallos de la Corte donde se hacen afirmaciones tales como: hay un componente ambiental del Estado de Derecho. Guarda, estamos hablando del Estado de Derecho, estamos hablando de las bases del sistema. Y la Corte, nuestro máximo tribunal, nos dice: ojo, porque ese Estado de Derecho tiene un componente ambiental. Segundo punto, para no mirar hacia un costado, no hacer como la efigie egipcia, hacerse el distraído mirando para un lado, porque es menester incorporar al derecho ambiental en el derecho administrativo. Siguiendo con el razonamiento, me pregunto, bueno, la incorporación de los derechos de tercera generación lleva necesariamente a que exista un proceso ambiental, un proceso de tutela de estos derechos de tercera generación, que normalmente en su fase ambiental se trata de derechos de incidencia colectiva sobre un bien indivisible. Bien, hay procesos, ¿no? La discusión parece superada, si solo el amparo, porque ya hay varios, todos los procesos son susceptibles de ser abordados desde el punto de vista ambiental. Pero no es eso lo que ahora me ocupa. Mi pregunta es la siguiente: si hay procesos, ¿no debería haber un procedimiento ambiental? Porque al lado del procedimiento clásico de la ley 19.549, este procedimiento incardinado como un íter para el dictado de un acto administrativo individual o general, incardinado sin dudas a la relación administración, un administrado, vamos a encontrar otro procedimiento que es el vinculado con, a lo mejor, una deficiencia en una política pública, una deficiencia estructural, a la que a lo mejor este procedimiento clásico individual no está llamado a resolver. Entonces, segunda pregunta, segunda duda: ¿no será necesario un procedimiento colectivo en materia ambiental? Tercera cuestión. Nosotros con Pablo Perrino atosigamos a los alumnos en la maestría, en el derecho profundizado administrativo, en esta diplomatura, enseñando, transmitiendo lo que sabemos respecto del procedimiento administrativo. Ahora bien, también decimos que al lado del procedimiento administrativo, si bien con ínfulas de reducir la nómina, cada vez más, Pablo Perrino mencionaba el decreto 891, entre otras normas que apuntan a eso, reducir la nómina de procedimientos especiales. Ahora me pregunto, el 722 del 96, donde están enunciados los procedimientos especiales, omite hacer referencia a los procedimientos ambientales. Y sin embargo, hay un procedimiento por antonomasia, muy importante, al punto tal de ser esencial, nota al pie, no subsanable su falta o deficiencia, como es el procedimiento de evaluación ambiental. Entonces, desde el derecho administrativo tenemos que incorporar esta mirada que capte el procedimiento de evaluación ambiental y que sea capaz de profundizar en algunos de los principios generales que venimos explicando desde siempre. Por ejemplo, el de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva e impulsión e instrucción de oficio. Cuando se trata de un procedimiento ambiental, esto es, pero radicalmente así. Radicalmente así. Parecería que estos principios, en vez de acercarse al derecho procesal civil clásico, se profundizan y se postula una mayor
una mayor presencia de la autoridad que dirige el procedimiento, si es en el caso del juicio, el juez al dirigir el proceso. Esta visión del juez que es más proclive, tiene una mayor actitud proactiva, también se da con respecto a la administración. Bien. Para cerrar, entonces, hay, en mi parecer, un deber de tomar las notas centrales del procedimiento ambiental, incorporarlas al procedimiento administrativo, ayornar, modular las instituciones clásicas ortodoxas de este último, de modo de lograr hacer realidad esta quimera de un derecho a un ambiente sano, su tutela, pero dentro del marco de un desarrollo sustentable. Esta ponderación de bienes que tanto el juez ha de hacer, pero también el administrador, esta ponderación de desarrollo sustentable versus ambiente sano, deberá formularse siempre, según la jurisprudencia de la Corte, dando prioridad absoluta a la manutención de lo que ya tenemos, porque sabemos que el deterioro del ambiente es fácil de lograr, pero muy difícil de recomponer. En todas estas cosas no podemos, a mi juicio, tomar asiento. Debemos hacer un pensamiento que sea meramente de paso y un gran esfuerzo para incorporarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kanda. Muy clara su exposición. Doctor Patricio San Martino. Muchas gracias, doctor Nielsen. Muy buenas tardes a todos. Es un enorme placer, una enorme alegría estar reunido esta tarde con todos ustedes. Permítanme que les señale, ¿no?, la alegría de poder compartir con Miriam, Laura, Pablo, Jorge, Fabián, este encuentro. Nos conocemos hace 25 años por lo menos. Y la verdad que poder estar en esta actividad académica, en este emprendimiento académico, en este proyecto académico, realmente me siento muy gustoso. También quiero saludar muy especialmente a los colegas y las colegas que han sido compañeras, alumnas de esta casa y de otras casas de estudio. Veo que hay muchos colegas de la Maestría en Abogacía del Estado, que los saludo, y también colegas profesores. Les doy a todos ellos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Cuando planteábamos esto en el marco doble, porque es en el marco de la diplomatura, diplomado en Derecho Administrativo Profundizado de un lado, y también en un Ateneo, por eso le dimos un formato bastante particular, cuando pensamos esto es en qué están pensando los administrativistas, esas cosas que a lo mejor no podemos escribir o que no tenemos tiempo para escribir, pero que las estamos pensando. Y a lo mejor los hemos escrito, pero lo queremos profundizar y no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Yo les confío en lo que estoy pensando, es algo vinculado con el presente y el futuro de los estados constitucionales en América Latina y en la Argentina. Me preocupa eso, lo vengo señalando incluso en algunas jornadas. El presente y el futuro de los estados constitucionales en la Argentina y en el resto de la América Latina. Porque en verdad todos sabemos que el Estado constitucional en este tiempo y con la Constitución convencionalizada está anudado a las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. De modo tal que la idea que más allá de los intereses sectoriales, más allá de los resabios autoritarios, hablar de un Estado constitucional implica esencialmente en los fines de ese interés bien común, implica, a mi juicio, tres grandes compromisos que de alguna manera estarían un poco en riesgo. El primer compromiso que tiene el Estado constitucional es con la dignidad de la persona humana y con los derechos humanos que le son inherentes. El segundo gran compromiso es con la defensa del principio democrático. Principio democrático en sus dos variables, la democracia formal y la democracia sustancial. Y el tercer gran compromiso que tiene el Estado constitucional es con los principios que gobiernan el Estatuto del Poder, la separación de los poderes, lo que también puede ser el control recíproco, con miras a asegurar la garantía de la libertad. ¿Por qué me preocupan? ¿Por qué me preocupa?
los estados constitucionales en el presente y en el futuro. Porque aunque estamos todos inmersos en este problema, lo vemos, lo tenemos de frente, pero a lo mejor no siempre le prestamos la atención suficiente. Me preocupa el estado constitucional y las secuelas que va a dejar la pandemia, sobre todo desde el punto de vista social y económico. Me preocupa en parte, y aunque estamos lejos, pero nos va a generar algún impacto, la guerra, la triste guerra que ocurre en Europa. Y me preocupa también, ya en el ámbito interno, en las consecuencias que va a tener la deuda externa que se ha contraído y que vamos a tener que pagar. Que en verdad me preocupa esencialmente en los niveles de desigualdad y de pobreza. ¿Y qué respuesta desde el derecho administrativo del Estado constitucional vamos a dar a todos estos problemas? Y me preocupa pensar cuáles son los mecanismos de prevención que va a tener el derecho administrativo para asumir esos riesgos. Y me preocupa pensar qué puede dar algunos principios centrales del derecho administrativo, como por ejemplo el principio de buena administración. ¿Y en dónde estaba ese principio de buena administración con el tema de la deuda externa? Me pregunto también si será la ciencia del nuevo derecho administrativo, que ha tenido un desarrollo importante en países importantes también de Europa continental, la nueva ciencia del derecho administrativo, que lo podemos ver en algunas obras importantes de profesores alemanes, que se reflejan también en profesores españoles. Viejos amigos, Fabián y yo tenemos una foto con él, con Swift Ashman, habla precisamente de la ciencia del nuevo derecho administrativo, entre otros tantos autores alemanes, y señalan esencialmente que esta nueva ciencia del derecho administrativo hace una nueva visión, una nueva perspectiva. Entonces me preocupa si esa nueva perspectiva, como algunos ya lo están proponiendo, puede ser dar algún tipo de respuesta a estos problemas o a estos riesgos que tiene el Estado constitucional. La nueva ciencia del derecho administrativo, insisto, que se ha desarrollado con bastante fuerza en el derecho alemán, que insisto ha pasado y se refleja en el derecho español, plantea que, bueno, ciertamente, el principio de sometimiento de la administración a la ley, el principio del control judicial suficiente, o las formas de la actividad administrativa, en principio de las formas esenciales, son decisivas para el derecho administrativo. Pero el cambio de perspectiva que lo dan, y lo voy a leer textualmente, es de un paso, señalan los autores, un paso desde la perspectiva del control judicial a la perspectiva de la actuación administrativa, es decir, focalizar el derecho administrativo, no tanto en la perspectiva del control, que dicen que señalan su estrechez, dicen, podemos mirar el derecho administrativo únicamente desde la perspectiva del control judicial, sino focalizar esa perspectiva en la actuación administrativa. El segundo paso es el paso de la dogmática de la ejecución de la ley a una administración dirigida por la ley, con lo cual implica una flexibilización del principio de legalidad. Y la tercera gran idea que plantea la nueva escuela del derecho administrativo en Alemania es el paso de un derecho administrativo prestacional a un derecho administrativo de garantía. Los autores señalan que el derecho administrativo desde esta perspectiva se ocupa preferentemente de la acción administrativa, de la actividad administrativa, tendiendo a disciplinar o racionalizar la acción administrativa y a garantizar la eficacia. Me pregunto, simplemente no estoy haciendo una afirmación, me pregunto, ¿podremos encontrar algún tipo de respuesta para prevenir los riesgos de las secuelas que estoy señalando? O quizás deberíamos pensar en algún tipo de respuestas propias desde el derecho y de la realidad latinoamericana. Y yo creo que nuestra realidad latinoamericana nos permite a nosotros, nos lleva a insistir, y sobre todo ahora en nuestro país, a tener que mirar nuevamente hacia nuestro derecho administrativo y resolver algunos problemas que quizás pasan de largo. Muchos me han escuchado con esto, lamento volver a insistir con esto. Tenemos un problema que para mí determina una crisis de juridicidad. Sin que nos demos cuenta, tenemos la coexistencia de tres modelos distintos. Hoy el profesor Hutchinson a la mañana, algunos lo recordarán, lo escuchamos que dijo, la ley de procedimientos tiene 50 años. Y por eso sostenía que se debía, por lo menos, revisar, modificar lo mismo el código contencioso, o por lo menos sancionar un código contencioso. Pero volviendo a la ley tiene 50 años este año, cumple 50 años, efectivamente. No importa tanto los años que tiene la ley, sino lo que han pasado en estos 50 años.
Hemos tenido gobiernos de facto en varias ocasiones, hemos tenido gobiernos de jure y hemos tenido una reforma constitucional. A nuestro modo de ver, hay una coexistencia, en base a esto que estoy señalando, hay una coexistencia de modelos. Un modelo que es no democrático, un modelo de derecho administrativo que responde a una matriz no democrática, un modelo de derecho administrativo que responde a un Estado formal y democrático de derecho, y un derecho administrativo que se está abriendo a buscar las bases, sus bases, en la Constitución Nacional convencionalizada, sintagma que no me pertenece, sino que es del profesor Sagüez, pero que me parece muy significativo, la Constitución Nacional convencionalizada, es decir, reciclada desde la perspectiva de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y reciclada desde la perspectiva de la jurisprudencia de las sentencias de la Corte Interamericana. Y si voy ahora sí a un tema que damos en este diplomado postmagistral, voy al tema de nuestro acto administrativo, y nuestro acto administrativo nos plantea muchos problemas. Vamos a hablar simplemente del problema general. Uno de ellos es el que señalé recién, es identificar, examinar, clasificar y distinguir cuáles son las matrices constitucionales y los subsecuentes modelos de derecho administrativo que sustentan hoy al acto administrativo. Pero no solamente eso, hay otro problema. Un problema que es central dentro del derecho administrativo del Estado Constitucional Social de Derecho. Es el problema de cómo traducir las exigencias axiológicas que imponen los derechos fundamentales y otros principios preestatales y cómo traducir esos principios, esos derechos fundamentales, en reglas específicas del acto administrativo. Si yo tuviera que hacer rápidamente una enumeración de problemas para que, por lo menos, llevarlo a una discusión futura en próximos Ateneos, diría: el primer problema es identificar y clasificar las matrices constitucionales y los modelos de derecho administrativo. El segundo problema es establecer cuál es el impacto que produce esta simultánea cohabitación de modelos que son antagónicos. Lo podemos demostrar esto, no tenemos el tiempo ahora, naturalmente, pero podemos demostrar que los modelos son antagónicos. No es lo mismo pensar desde la perspectiva del modelo 1, del modelo de quiebra institucional, el modelo autoritario, que pensar desde el modelo formal, que pensar desde el modelo formal sustancial del Estado constitucional. Entonces, es importante establecer el impacto que produce esta cohabitación sobre el régimen jurídico del acto y también del procedimiento administrativo. Es necesario también determinar cuál es la incidencia de los derechos fundamentales, de las dos dimensiones de los derechos fundamentales, la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva de los derechos fundamentales sobre la estructura y funcionalidad del acto administrativo. Es necesario discernir cuál es el impacto de la fuerza normativa de la Constitución. La Corte reiteradamente está hablando de la operatividad y de la fuerza normativa de la Constitución. La Constitución es norma, no es mero programa, es norma jurídica con vocación de efectividad. Y también creo que este es el cierre de todo esto, es establecer cuáles son las bases de un esquema sistemático de ordenación del acto administrativo que resulte congruente con los principios y valores del Estado Constitucional Social de Derecho. A partir de ahí, me parece central, y eso es lo que siempre estamos pensando y lo transmitimos en las clases, es cómo los principios y valores del Estado Constitucional impactan en cada una de las parcelas en que por razones metodológicas se divide el acto administrativo o se estudia el acto administrativo. Recién mi querido amigo Fabián hablaba del procedimiento administrativo en materia ambiental. Claro, muchas veces, querido amigo, hemos hablado del procedimiento, cómo ese procedimiento debería tener tres variables, como una derivación secuencial necesaria de la tutela administrativa efectiva. Debemos hablar de un procedimiento administrativo colectivo, de un procedimiento administrativo constitucional convencional y un procedimiento administrativo urgente. Estas tres variables del procedimiento sabemos que no existen, pero que están íncitas en la garantía de la tutela administrativa efectiva. Debemos nuevamente discutir cuál es la noción de acto. La veo acá la profesora Laura Monti, que muchas veces hemos conversado de esto. ¿Son actos administrativos, por ejemplo, los meros pronunciamientos administrativos? Si uno toma Serra va a tener una postura, si uno toma algunos profesores va a tener una posición, pero si tomamos el caso de la Corte en Biosystem, la postura más bien es denegatoria. Otra pregunta que es central: ¿los actos administrativos de elaboración automática son actos administrativos? ¿Son verdaderamente actos administrativos o se le aplica analógicamente el régimen, por facilidad se le aplica el régimen de los actos administrativos? ¿Cuál es la relación de las garantías fundamentales del artículo 8 de la Convención Americana con relación a los actos de elaboración automática? Es un tema que es importante desarrollar y importante pensar. Quizás ahí hay que tener cuidado, porque ahí puede aparecer el caballo de Troya del modelo 1 sobre el Estado Constitucional Social de Derecho. Quiero simplemente despedirme con lo siguiente. Quizás uno de los puntos centrales
Uno de los puntos centrales para discutir, para repensar, está en el régimen de la invalidez del acto administrativo y en el de la extinción. Simplemente focalizo en el régimen de la invalidez. ¿Solamente existen vicios administrativos de los del artículo 14 y 15? ¿O es posible pensar en la existencia de vicios constitucionales y convencionales? ¿Es posible pensar en una infracción estructural genética originaria formal, material de la Constitución convencionalizada? Y si es posible pensar esto, ¿cuáles son las características que tendrán estos actos? ¿Y qué tipo de potestad deberá ejercer la administración frente a este tipo de actos? Queridos amigos, muchas gracias, gracias Carlos, y seguimos con este encuentro. Muchas gracias, doctor Sanmartino. Doctora Laura Monti, si quiere, puede comenzar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias Carlos, gracias a todos ustedes por estar, de compartir este encuentro con también mis amigos y compañeros profesores de tantas clases, de tantos congresos, de tantos encuentros. Bueno, como decían ellos, estamos embarcados también en esta diplomatura, que es muy linda, a mi cargo, junto con Mabel Vieito, y la asistencia de varios profesores que saben mucho de la materia, como Ana Salvatelli, que también está acá, Susana Vega, Alejandro Ulengui, casi nada, Patricio, Pablo, y varios profesores extranjeros, entre otros, y jueces y fiscales en lo contencioso administrativo. Tenemos esta materia a cargo, ¿no? Responsabilidad del Estado. La verdad es que para el día de hoy, esto de qué estamos pensando, no pensé estrictamente en la responsabilidad del Estado, pero sí que tengo cosas pendientes en la cabeza y también las tiene, creo que Ana y Mabel, que también está con nosotros por acá, que me preguntó recién si tenía frío, pues estaba con una bufanda, así que me la saqué. Pero bueno, en razón de eso, lo que más me vino a la cabeza, o sea, por el tema que les estoy contando, que no pensé en responsabilidad del Estado estrictamente, aunque hay temas para discutir, temas actuales, lo que más me vino a la cabeza son asuntos que pienso a raíz de mi trabajo, ¿no? Cosas que voy viendo, novedades, algunas muy auspiciosas, otras a mi juicio preocupantes, sobre las que quería reflexionar con ustedes y planteárselas. Están un poco mezcladas. Ayer estuvimos con Miriam, como ella dijo, en un panel sobre derechos de la mujer. Una primera cosa que a veces veo, me parece ver, y que quiero decir, es que todas estas ideas tan importantes para el progreso del derecho y de las libertades de los ciudadanos, como todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con los derechos de las mujeres y de minorías, de sectores vulnerables, etc., tenemos que usarlas y tenemos que aplicarlas y tenemos que evaluarlas como si fuéramos cirujanos del derecho. O sea, ser muy cuidadosos, ser muy serios, porque lo que me parece es que a veces hay como una especie de inflación en el uso de estas ideas, a veces innecesariamente, a veces de buena fe, y me parece que lo que se hace en ese caso es a veces que sin querer devaluamos esas ideas. Creo que son ideas que hay que considerar fundamentalmente en casos muy importantes, en casos muy extremos, en casos en los que realmente hay mérito para hacerlo. El año pasado en Tucumán, un profesor español muy bueno nos hablaba del sistema interamericano de derechos humanos, del sistema europeo de derechos humanos, y decía, los fallos de la Corte Interamericana muchas veces no fueron escritos con ríos de tinta, sino con ríos de sangre. Y a mí me parece que a veces se hace un uso un poco no cuidadoso de todos los principios y de las sentencias de la Corte Interamericana, de nuestros tribunales en estas materias tan importantes y tan delicadas. Entonces, la misma sensación tengo desde hace muchos años, y a lo mejor ustedes la comparten, respecto hasta del uso de vías procesales, por ejemplo, el amparo, o sea, decir, amparizar todo,
Bueno, ¿eso a qué lleva? ¿A que se dejen para el final o no se les preste la misma atención a los amparos que realmente justifican, a los casos que realmente justifican un amparo? No sé, ustedes creo que a lo mejor por la práctica pueden llegar a comprender lo que estoy diciendo. Puede parecerle a algunos una postura reaccionaria, para mí es una postura progresista, o sea, saber usar seriamente todo este tipo de herramientas y de argumentos y de instrumentos, no usarlos con liviandad, aunque sea de buena fe. Estudiarlos bien, me incluyo, ¿no? O sea, saber cuáles son los límites, en qué casos los tenemos que usar, etc. Un poco vinculado con esto, aunque no es lo mismo, otro tema es que me parece ver en los últimos años es que se realizan construcciones jurídicas con más o menos fundamento y no no advertimos las consecuencias que pueden tener en la práctica bueno, o en la normativa o lo que sea. Por ejemplo, la idea de forjar nuevas clases de legitimaciones. Bueno, hay que ver qué consecuencias tiene eso, por ejemplo, cómo se van a tramitar los procesos colectivos. Sabemos que eso trae innumerables inconvenientes, innumerables problemas, innumerables cuestionamientos y muchos beneficios también. Entonces, cuando postulamos algo, cuando regulamos algo, cuando decidimos algo, saber o evaluar al menos qué consecuencias puede llegar a tener eso, las que nos dé nuestra cabeza, ¿no? Las que uno pueda apreciar conforme a un punto de vista realista. Fíjense, siempre me acuerdo de cuando nuestra Corte Federal dice que una sentencia puede ser arbitraria cuando los jueces no consideraron las consecuencias que puede causar esa sentencia que dictaron. O sea, tal es la importancia para el operador de jurídico de ver las consecuencias de lo que está diciendo, de lo que está construyendo, de lo que está postulando. Respecto, la tercera cosa que quería plantear es el tema este que estamos discutiendo también, de la necesidad a veces de legislar, de establecer nuevas regulaciones, de modificar leyes, etc. Claramente hay casos en los que la necesidad de legislación, por lo menos en lo administrativo, en lo que es administrativo, que es lo que nosotros vemos más, se presenta casi imperiosa, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una postura que de pronto aparece, como la que había en el anteproyecto del Código Civil y Comercial, para considerar a la responsabilidad del Estado como una responsabilidad especial e insertarla en el derecho privado, en el código que más bien se ocupa del derecho privado. Bueno, eso puede pasar y que se suscite una legislación que brinda mayor previsibilidad, que como decía también Pablo, etc. También puede pasar que haya casos en los que es importante, por ejemplo en materia procesal, cautelares, etcétera, legislar. ¿Por qué? Para no estar sometidos a la discrecionalidad creativa de jueces y fiscales. O sea, estoy hablando todo de buena fe, ¿no? O sea, me acuerdo de mi experiencia en el contencioso y en la misma corte de, si no hay nada regulado, cada juez o cada tribunal puede crear, y cuando creamos no sabemos qué va a pasar, no sabemos ante qué juez nos va a tocar tramitar una causa, no sabemos si su opinión va a cambiar a lo largo del proceso. Hemos visto casos en los que cambia una jurisprudencia a lo largo del proceso y una persona que, por ejemplo, inicia un juicio sabiéndose vencedor acorde a la jurisprudencia reinante, al final del juicio pierde porque cambió la jurisprudencia. O sea que estos avatares del pensamiento de la creación de los jueces los evitamos legislando. Si la legislación no nos parece correcta, nos parece inválida, bueno, pues se planteará. Pero que haya normas importa. Ahora, del otro lado, creo que como hay un dicho en inglés que me embola hablar en inglés innecesariamente, pero es bueno, que es me lo anoté para no olvidarme: if it works, don't fix it. O sea, si algo funciona, y funciona de modo, para nuestro derecho administrativo, en que hay equilibrio entre el interés privado, los derechos de los particulares, los derechos de los ciudadanos, y el interés público que nos interesa a todos, ¿para qué tocarlo? O sea, ayornemos el derecho razonadamente, sensatamente, seriamente, cambiemos las normas que nos sirven, pero no cambiemos por cambiar. O sea, pensemos también bien qué es lo que se regula, tengamos
gente seria que proyecte, que no haya intereses que no sean estrictamente los de proteger estos derechos y este interés, etc. Bueno, y por último, un asunto que llamativo, que bueno, nos han tocado algunos casos en la Procuración, pero otros colegas me cuentan que está proliferando el tema, y que nunca vi, es que los jueces, algunos jueces, están ya decidiendo como si fueran como si fuera la administración pública. O sea, yo sé que esto es algo que pasaba en algunas jurisdicciones locales, etcétera. Me impresiona últimamente que está pasando mucho en federal. Entonces digo, los jueces y los fiscales queremos que se respeten los principios republicanos, que respeten nuestra independencia, que eso tiene que ver también con la protección de los derechos de los ciudadanos, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Pero al revés, también los jueces y los fiscales tenemos que saber cuál es el límite de nuestras competencias. Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, los jueces han decidido por la administración otorgar un subsidio que había sido denegado por la administración y no impugnado ese acto administrativo. Hemos tenido casos de jueces que excluyen ofertas de una licitación y por lo tanto conducen a que se adjudique el contrato a tal o cual empresa, o sea que deciden por la administración, no que deciden anular o no anular actos de la administración, sino que deciden directamente. Y algunas de las pretensiones van dirigidas a eso, directamente, o sea, ya también los abogados, algunos plantean esto. Bueno, en estos casos nosotros, por ejemplo, directamente hemos dictaminado que no hay jurisdicción, o sea, no hay juicio, el juez no es competente para actuar como lo hace, para decidir eso que decide, y con eso se acaba el asunto, o sea, nunca debió haberse tramitado ese juicio. Yo no puedo pedirle a un juez que decida como si fuera la administración, y el juez me hace caso, para colmo. Así que bueno, estas son ideas un poco separadas entre sí, pero que a mí me vienen algunas, mi cabeza las encuentra enganchadas también, pero que últimamente son las que nos suscitan debate o alguna charla o alguna discusión o alguna preocupación también en mi ámbito laboral, profesional laboral, y que tienen también que ver con la experiencia académica, con cosas que uno escucha, con cosas que uno estudia, con cosas que uno mismo piensa sobre esto. Hasta incluso pensamos, imagínense. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias, me alegro de encontrarlos a todos acá, y bueno, y ahora no sé cómo sigue esto, ustedes sabrán. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, muy interesante la exposición. Bueno, doctor Sammartino, no sé si quiere dar algunas palabras. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los colegas que participaron de este encuentro, un encuentro muy dinámico. Teníamos asignado, les comento a todos los queridos amigos que están presentes, teníamos asignados entre 8 y 10 minutos para hablar cada uno, por eso fue la brevedad, pero para que todos pudiéramos hablar y pudiéramos escucharnos, fueron no más de 10 minutos cada uno. Y por cierto, este Ateneo bastante particular que hemos hecho en el marco de la Universidad Austral y del Ateneo de Derecho Administrativo del Estado Constitucional, es en parte una muestra de la pluralidad en la cual nosotros nos manejamos. Ustedes lo habrán advertido, no todos no pensamos lo mismo. Y eso lo hacemos en la maestría, lo hacemos en el diplomado, pero sí lo que estamos trabajando es en un marco de un desarrollo científico, que esta es la idea, ¿no? Hacemos una maestría o un diplomado que tiende básicamente a debatir, tiende básicamente a la reflexión, y también a asumir posiciones críticas. Esto lo quiero remarcar y agradezco en este punto a la Universidad Austral, que tiene la apertura suficiente para aceptar todas las voces, todos los pensamientos, desde el plano científico, el plano académico en el cual nosotros nos manejamos, y lo aceptamos sin ningún tipo de dificultad. En este marco, a todos los que les interese, la próxima semana, creo que el día lunes, Carlos, ¿no? El día lunes a las 18 horas hacemos una reunión informativa sobre el diplomado postmagistral, que está pensado para aquellos colegas que ya han finalizado la maestría o alguna especialización y quieren profundizar algunos temas, o sobre todo algunos de los temas vinculados con 6 materias esenciales: acto, procedimiento,
contratos públicos, gestión, organización administrativa, control judicial de la administración y responsabilidad del Estado con Laura Monti y las colegas, excelentes colegas que la acompañan. Nada más, entonces, les mando un muy fuerte abrazo a todos, les agradezco que hayamos estado en este momento y vamos a hacer seguramente una segunda parte de este Ateneo, en qué están pensando los administrativistas. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Chau, chau. Buenas tardes. Buenas noches.